quieres ser de mayor? Parece una pregunta sencilla, casi ingenua, pero conlleva una idea poderosa y a menudo peligrosa. Desde la infancia, se nos condiciona a creer que nuestra identidad está siempre en el futuro, que necesitamos convertirnos en algo para estar completos. A James le hicieron esta pregunta aparentemente inocente cuando solo tenía 6 años. Miró a Enya, una amiga de su madre, y respondió con la pureza propia de un niño, un superhéroe, un jugador de béisbol y el primer hombre en Marte. Enya, con buenas intenciones, replicó: sigue soñando a lo grande, puedes ser lo que quieras. Pero, ¿qué significa realmente esta respuesta? Jean-Paul Sartre, uno de los grandes nombres de la filosofía existencialista, nos recuerda que el hombre está condenado a ser libre. En otras palabras, no existe un destino predeterminado, somos el resultado de nuestras elecciones. Sin embargo, al decirle a un niño que puede ser lo que quiera, le estamos sugiriendo implícitamente que todavía no es nada, que necesita convertirse en algo para tener valor. Esta semilla de incompletud, plantada en la infancia, crece con el tiempo y empieza a moldear nuestra visión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. A lo largo de los años, James ha interiorizado esta idea. En el colegio le presionaban para que sacara buenas notas, para que destacara, para que entrara en una buena universidad. Sus padres, con la mejor de las intenciones, le decían: tienes que concentrarte, James, esfuérzate, sabemos que puedes hacerlo mucho mejor. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Por qué asociamos nuestra identidad a lo que hacemos o a lo que conseguimos? Friedrich Nietzsche, en su obra, nos invita a llegar a ser lo que somos. No hablaba de alcanzar títulos o estatus, sino de descubrir y abrazar nuestra esencia. Sin embargo, James, como muchos de nosotros, aprendió a sacrificarse por los demás, por las expectativas, por el futuro. Se unió a clubes, hizo prácticas, asistió a charlas motivacionales, todo en busca de una respuesta a la pregunta: ¿qué debo ser? Pero como diría Sócrates, una vida no examinada no merece la pena ser vivida. La verdadera sabiduría no reside en seguir guiones prefabricados, sino en cuestionar, reflexionar y encontrar tu propio camino. Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, nos recuerda que la existencia humana es un constante devenir, un proceso de transformación. Sin embargo, también advierte del peligro de vivir según expectativas externas, como las que James interiorizó de niño. Cuando veía vídeos motivacionales y pedía consejo a gurús, buscaba una fórmula mágica para ser feliz. Pero la felicidad, como nos enseña Albert Camus, no es algo que se encuentre al final de un viaje. Nunca serás feliz si sigues buscando en qué consiste la felicidad. Nunca vivirás si buscas el sentido de la vida. Entonces, ¿qué hacemos con esta semilla de incompletud que se ha plantado en nosotros desde la infancia? En lugar de preguntarnos ¿qué quiero ser?, quizá la pregunta correcta sea ¿quién soy ahora? Es más, ¿qué me hace sentir vivo hoy? Porque al fin y al cabo, la vida no es una línea recta que lleva a un destino glorioso. Es una serie de momentos, elecciones y experiencias. Al crecer, James aprendió a sacrificarse por los demás, por las expectativas, por el futuro. Pero, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a vivir para ti mismo en el presente, sin la necesidad constante de convertirte en algo? Martin Heidegger nos pregunta, ¿a qué se llama pensar? ¿Estamos realmente pensando cuando seguimos fórmulas prefabricadas? ¿O solo estamos repitiendo patrones? La vida no es una carrera para llegar a ser alguien. Es un viaje para descubrir quiénes somos ya. Y quizá, como James, necesites mirar atrás y darte cuenta de que la respuesta nunca estuvo en el futuro, sino en el ahora. Así que en vez de preguntarte, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué tal si te preguntas, ¿qué quieres ser hoy? James creció,
Pero la semilla plantada en aquella conversación infantil siguió germinando, alimentada por las expectativas, las comparaciones y una sociedad que valora más el tener que el ser. En el instituto se encontró cada vez más atrapado en una trampa, creer que su vida solo tendría sentido si lograba algo grande. Se dedicó a sus estudios, se apuntó a clubes, hizo prácticas e incluso asistió a charlas motivacionales, todo ello en busca de una respuesta a la pregunta que le atormentaba: ¿qué debo ser? Pero, como nos recuerda el filósofo Martin Buber, todo lo que vive quiere llegar a ser. Sin embargo, también nos advierte del peligro de confundir llegar a ser con cumplir expectativas. James, al intentar encajar en el molde que la sociedad y su familia esperaban de él, empezó a perder de vista quién era realmente. Se convirtió en un extraño para sí mismo, viviendo para un futuro que nunca llegó. ¿Y tú? ¿Has caído alguna vez en esta trampa? ¿Has sentido alguna vez que, por mucho que te esfuerces, nunca es suficiente? El filósofo alemán Arthur Schopenhauer nos ofrece una perspectiva sombría, pero reveladora. La vida oscila como un péndulo entre el sufrimiento y el aburrimiento. Para James, el sufrimiento venía de la presión por conseguir algo, y el aburrimiento de la sensación de que, incluso cuando había conseguido algo, aún le faltaba algo. Pero hay una luz al final del túnel. El filósofo danés Søren Kierkegaard nos invita a una profunda reflexión. La vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero solo puede vivirse mirando hacia adelante. Cuando James revisó su infancia y sus elecciones, empezó a darse cuenta de que la incesante búsqueda de convertirse en algo le había alejado de sí mismo. Se dio cuenta de que al intentar complacer a los demás, había descuidado sus propias pasiones, sus propios sueños. Y ahí reside una de las grandes ironías de la vida. A menudo buscamos tanto el futuro que nos olvidamos de vivir el presente. El filósofo chino Lao Tse, en su Tao Te Ching, nos enseña que el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Pero también nos recuerda que si siempre corremos hacia el horizonte, nunca apreciaremos el camino que recorremos. James empezó a preguntarse: ¿y si soy suficiente? ¿Y si lo que busco no está en el futuro, sino en el ahora? Esta pregunta se hace eco de la sabiduría de Eckhart Tolle, que nos invita a vivir el presente, porque es el único momento que realmente existe. El pasado ya pasó. El futuro es incierto, pero ahora es cuando sucede la vida. Sin embargo, este cambio de perspectiva no es fácil. Como nos recuerda el filósofo español José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. James se dio cuenta de que para volver a conectar consigo mismo, tendría que enfrentarse no solo a sus propias inseguridades, sino también a las expectativas que los demás habían depositado en él. Empezó a preguntarse: ¿qué quiero realmente? ¿Qué me hace sentir vivo? Este viaje de autodescubrimiento no es lineal. Está lleno de altibajos, dudas y revelaciones. Pero, como nos enseña el filósofo romano Séneca, a veces incluso vivir es un acto de valor. James empezó a comprender que la vida no consiste en llegar a un destino, sino en abrazar el proceso. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a liberarte de la trampa del llegar a ser? A mirar hacia adentro y descubrir quién eres realmente, más allá de expectativas y etiquetas? La vida, como nos recuerda el filósofo francés Michel de Montaigne, es una obra de arte en constante creación, y tú eres el artista. James, ya un joven adulto, empezó a darse cuenta de que la vida que llevaba no era exactamente la suya. Era una vida moldeada por las expectativas de los demás, por sueños que no eran los suyos, por objetivos que en realidad nunca había elegido. Se encontraba atrapado en un ciclo interminable de búsqueda de aprobación y éxito, pero cada logro le parecía vacío, como si le faltara algo esencial.
Fue entonces cuando se topó con una cita de Albert Camus que le hizo pararse a pensar: nunca serás feliz si sigues buscando en qué consiste la felicidad. Nunca vivirás si buscas el sentido de la vida. Estas palabras resonaron en su mente como una llamada a un cambio radical. James empezó a cuestionarse todo lo que le habían enseñado. ¿Por qué necesitaba ser alguien importante? ¿Por qué el éxito se medía por los títulos, los sueldos y el estatus? Recordó cómo, en su infancia, había sido feliz simplemente jugando, explorando, viviendo el momento. ¿Dónde había perdido el rumbo? Fue entonces cuando descubrió el pensamiento de Lao Tse, el antiguo filósofo chino, que decía: si estás deprimido, vives en el pasado. Si estás ansioso, vives en el futuro. Si estás en paz, vives en el presente. James se dio cuenta de que había pasado la mayor parte de su vida oscilando entre la depresión por lo que no había conseguido y la ansiedad por lo que le quedaba por conseguir. Nunca había vivido realmente el presente. Fue un shock, pero también un alivio. James empezó a preguntarse: ¿qué quiero realmente? ¿Qué me hace sentir vivo? Se dio cuenta de que al intentar encajar en el molde que otros habían creado para él, había descuidado sus propias pasiones, sus propios sueños. Recordó que de niño le encantaba dibujar y crear historias. Era algo que hacía simplemente porque le gustaba, sin pensar en recompensas ni reconocimientos. Fue entonces cuando se topó con una cita de Friedrich Nietzsche que resonó profundamente en su interior: conviértete en quien eres. James se dio cuenta de que esta cita no se refería a convertirse en algo que no era, sino a descubrir y abrazar su verdadera esencia. Empezó a permitirse explorar de nuevo sus pasiones, sin miedo a ser juzgado o a fracasar. Sin embargo, este viaje de autodescubrimiento no fue fácil. James se enfrentó a dudas y temores. Se preguntaba: ¿y si fracaso? ¿Y si la gente no entiende mis decisiones? Fue entonces cuando encontró consuelo en las palabras de Séneca: a veces, incluso vivir es un acto de valentía. Se dio cuenta de que el verdadero valor no residía en seguir el camino que todos esperaban que siguiera, sino en elegir el suyo propio, aunque eso significara caminar solo. James empezó a practicar el arte de vivir el presente. Aprendió a apreciar los pequeños momentos, las pequeñas alegrías que había ignorado durante tanto tiempo. Descubrió que la vida no es una carrera hacia un destino glorioso, sino una serie de momentos que, cuando se viven plenamente, cobran sentido por derecho propio. ¿Y usted? ¿Te has parado alguna vez a preguntarte si estás viviendo la vida que realmente quieres? ¿O estás atrapado en la trampa de intentar convertirte en algo que los demás esperan que seas? La vida, como nos recuerda el filósofo francés Michel de Montaigne, es una obra de arte en constante creación. Y tú eres el artista. Al final de este viaje, James se dio cuenta de que la respuesta a la pregunta ¿qué quieres ser de mayor? Nunca estaba en el futuro. Estaba en el presente, en vivir cada momento con autenticidad y valentía. ¿Y usted? ¿Estás listo para abrazar el ahora y descubrir quién eres realmente? James, ahora más consciente de las trampas que le habían alejado de sí mismo, empezó a reconstruir su vida desde un nuevo punto de vista, que él ya era suficiente. Se dio cuenta de que la búsqueda incesante por convertirse en algo le había llevado a descuidar lo que ya era. Y cuando echó la vista atrás, se dio cuenta de que sus mayores alegrías provenían de momentos sencillos, aquellos en los que estaba completamente presente, sin preocuparse por el futuro ni lamentarse por el pasado. Fue entonces cuando se topó con una idea del filósofo alemán Martin Heidegger: el ser es tiempo. James empezó a comprender que la vida no es una línea recta que conduce a un destino, sino una serie de momentos interconectados, cada uno de los cuales conlleva su propia esencia y significado. Se dio cuenta de que, al intentar controlar el futuro,
Había perdido la capacidad de vivir plenamente el ahora y, como nos recuerda el filósofo indio Jiddu Krishnamurti, no es sano estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. James empezó a cuestionarse los valores que había interiorizado y a preguntarse si realmente reflejaban quién era. Este viaje de autodescubrimiento no fue fácil. James se enfrentó a miedos e incertidumbres. Se preguntó, ¿y si nunca encuentro mi propósito? ¿Y si fracaso? Fue entonces cuando encontró consuelo en las palabras del filósofo romano Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. James se dio cuenta de que sus miedos no procedían de hechos concretos, sino de creencias que había aceptado sin cuestionarlas. Empezó a deconstruir estas creencias una a una y a liberarse de las ataduras que le impedían vivir plenamente. Sin embargo, James también se dio cuenta de que este viaje no solo le afectaba a él. Empezó a observar a la gente que le rodeaba y se dio cuenta de que muchos de ellos estaban atrapados en la misma trampa de la que él había escapado. Vio a amigos y familiares viviendo vidas que no eran realmente suyas, persiguiendo sueños que no eran suyos, solo para cumplir las expectativas de los demás. Esto le hizo reflexionar sobre el pensamiento del filósofo francés Jean-Paul Sartre: el infierno son los demás. Pero James comprendió que esta frase no trataba de culpar a los demás, sino de reconocer cómo las expectativas y los juicios de los demás pueden alejarnos de nosotros mismos. Fue entonces cuando James decidió que su viaje no solo tendría que ver con él mismo, sino también con ayudar a los demás a reconectar con sus propias esencias. Empezó a compartir sus descubrimientos, no como un gurú o un experto, sino como alguien que había experimentado una profunda transformación y quería inspirar a otros a hacer lo mismo. Recordó las palabras del filósofo griego Sócrates: «Conócete a ti mismo», y se dio cuenta de que esa era la clave para una vida auténtica y con sentido. James también empezó a practicar la gratitud, no como un ejercicio superficial, sino como una forma de reconocer la belleza y la riqueza del presente. Descubrió que centrándose en lo que ya tenía, en lugar de en lo que le faltaba, encontraba una paz que nunca antes había experimentado. El filósofo estoico Marco Aurelio nos recuerda: todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. James se dio cuenta de que su felicidad no dependía de circunstancias externas, sino de cómo decidía interpretar y vivir cada momento. ¿Y usted? ¿Te has parado alguna vez a preguntarte si estás viviendo la vida que realmente quieres? ¿O estás atrapado en la trampa de intentar convertirte en algo que los demás esperan que seas? La vida, como nos recuerda el filósofo francés Michel de Montaigne, es una obra de arte en constante creación, y tú eres el artista. Al final de este viaje, James se dio cuenta de que la respuesta a la pregunta ¿qué quieres ser de mayor? Nunca estaba en el futuro, estaba en el presente, en vivir cada momento con autenticidad y valentía. ¿Y usted? ¿Estás listo para abrazar el ahora y descubrir quién eres realmente? James, ahora más consciente de sí mismo y del mundo que le rodeaba, empezó a vivir de una forma que antes le parecía imposible. Ya no estaba atrapado en la idea de que tenía que convertirse en algo para ser feliz o estar completo. En su lugar, descubrió que la verdadera libertad residía simplemente en ser. Se dio cuenta de que la vida no era una carrera hacia un destino, sino una danza en la que cada paso, cada movimiento tenía su propio significado. Fue entonces cuando recordó las palabras del filósofo alemán Friedrich Nietzsche: «Conviértete en quien eres». Pero James se dio cuenta de que esta frase no se refería a convertirse en algo grande o inalcanzable.
Se trataba de abrazar su esencia, sus pasiones, sus imperfecciones y su humanidad. Empezó a permitirse ser auténtico, incluso cuando eso significaba ser vulnerable o diferente de los demás. Esta nueva forma de vivir le trajo una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta de que al dejar de intentar complacer a todo el mundo y seguir guiones predeterminados, había encontrado algo mucho más valioso: la libertad de ser quien realmente era. El filósofo francés Jean-Paul Sartre ya había dicho: el hombre está condenado a ser libre. James comprendió que esa libertad no era una condena, sino una oportunidad para crear su propia vida, con sus propias reglas y significados. Sin embargo, James también se dio cuenta de que esta libertad conllevaba una responsabilidad. Ya no podía culpar a los demás de sus decisiones o circunstancias. Como nos recuerda el filósofo austriaco Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. James empezó a ver cada reto como una oportunidad de crecimiento, cada elección como una oportunidad de reconectar consigo mismo. También empezó a darse cuenta de que la vida no era un viaje solitario. Al compartir sus descubrimientos y experiencias con los demás, se dio cuenta de que mucha gente luchaba con las mismas dudas y miedos que él había afrontado. Recordó las palabras del filósofo griego Aristóteles: el hombre es por naturaleza un animal social. James se dio cuenta de que su viaje no solo tenía que ver con él mismo, sino también con ayudar a los demás a encontrar su propia libertad. James también empezó a practicar la aceptación, no como una forma de resignación, sino como una manera de abrazar la vida en su totalidad. Se dio cuenta de que aceptando lo que no podía cambiar, encontraba una paz interior que le permitía centrarse en lo que realmente importaba. El filósofo estoico Epicteto nos enseña: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. James aprendió a diferenciar entre lo que podía controlar y lo que estaba fuera de su alcance, y esto le aportó una claridad y una serenidad que nunca antes había conocido. ¿Y usted? ¿Te has parado alguna vez a preguntarte si estás viviendo la vida que realmente quieres? ¿O estás atrapado en la trampa de intentar convertirte en algo que los demás esperan que seas? La vida, como nos recuerda el filósofo francés Michel de Montaigne, es una obra de arte en constante creación, y tú eres el artista. Al final de este viaje, James se dio cuenta de que la respuesta a la pregunta ¿qué quieres ser de mayor? Nunca estaba en el futuro, estaba en el presente, no en convertirte en algo, sino en ser quien ya eres. La verdadera libertad reside en abrazar el presente, vivir con autenticidad y encontrar sentido a los pequeños momentos. ¿Y tú? ¿Estás preparado para dejar de perseguir el futuro y empezar a vivir el presente? Si este vídeo te ha hecho pensar, deja un like y suscríbete al canal para ampliar tus pensamientos e ideas. Al fin y al cabo, como nos recuerda Sócrates, una vida no examinada no merece la pena ser vivida. Emprendamos juntos este viaje de autoconocimiento y crecimiento.